iniciar el estudio bíblico. Estamos en el segundo capítulo de Isaías. Isaías capítulo 2. El libro de Isaías no está escrito cronológicamente, es decir, que no va un año continuo, ni las profecías no van así ordenadas de esa manera. Recuerden que Isaías está viendo visiones de lo que va a suceder, algunas cosas que están para suceder, otras que ya pasaron y otras que en el tiempo presente van a ocurrir y otras que son para el futuro. En el capítulo 1 vimos acerca de la maldad de Judá. Ellos habían desconocido a Yahweh, y él les dijo: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Una forma de expresar el desconocimiento o hacer a un lado a Dios, ¿verdad? Porque se habían apartado de él. Religiosamente no lo habían hecho, celebraban todo, pero se habían apartado verdaderamente de él. Así como hoy día, ¿no? Mucha gente dice que es seguidora de Cristo, pero en los hechos se ve que no es así. También el profeta Isaías le dijo en el capítulo 1, le dijo: ustedes están llenos de pecados, provocaron a ira al santo de Israel. Es decir, la acusación es bien grande, ¿no? Lleno de pecados. Y era pues el pueblo escogido por él. Pero también le dice: ustedes quieren que lo sigan castigando. Están castigados hasta lo último, heridos desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Estaban maltratados, es decir, los enemigos lo habían invadido y habían quedado pues desastrosamente mal, ¿no? La tierra había quedado como melonar, dice, o sea, ya cultivado y sacado. Es decir, cuando usted va a los melonares o a las sandilleras y corta las sandías, lo que queda es pejucar ahí todo levantado y revuelto, ¿no? Y esa era la forma de estar expresando cómo es que ellos estaban. También les dice: si no fuera por la gracia de Dios, ustedes hubieran quedado igual a Sodoma y a Gomorra, dice, pero por la gracia de Dios Él apartó un pequeño remanente. Cuando leemos esto, que apartó un pequeño remanente, a veces no todo pastor quisiera tener iglesias llenas. Pero cuando vemos que la gente se aparta del Señor, se va porque ellos no quieren estar, digo, bueno, el Señor tiene aquí a la gente que verdaderamente le gusta, la gente que verdaderamente le sigue. Ahora, Él les exhorta y les hace un llamado: vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lo contrario, la grana es el color del pecado, ¿no? Y la nieve es de la santidad. Entonces, de esa manera concluimos el capítulo 1. Le dice: si ustedes obedecen, me siguen, yo los bendeciré, pero si no recibirán bendiciones, sino que castigos. Elijan o escojan qué es lo que quieren. Y de esa manera entramos al capítulo 2, una profecía que está no para tiempos cercanos, sino al tiempo final,
al final de los tiempos. Entonces vemos que Isaías profetizaba, pero no cronológicamente, sino las visiones las tenía y él solo comunicaba lo que veía. Y ahora vamos a ver el capítulo 2, una visión hacia el futuro. Una visión maravillosa, ¿no? Me gozaba yo cuando estaba preparando este estudio. Porque uno cuando empieza a estudiar la escritura y se da cuenta de las cosas que, cómo van a suceder y por qué van a suceder y cómo ocurre todo, bueno, uno se da cuenta. A veces uno mismo sale exhortado, ¿no? Pero a veces uno sale lleno de alegría, de gozo por lo que aprendió. Entonces, la profecía se cumplirá, y esta profecía que vamos a ver se cumplirá después de la tribulación. Entonces, hermanos, recuerden que lo que estamos esperando nosotros es el rapto de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando como iglesia, no un evento que va a suceder, no sabemos cuándo, solo el Señor lo sabe, pero es algo que eminentemente se va a cumplir, el rapto de la iglesia. Y entonces a partir de ahí se cumplirá la semana 70 de Daniel, que es lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Es decir, que este pasaje concuerda con algunas cosas de la tribulación y de las cosas que estamos estudiando de Apocalipsis. Entonces, en la segunda venida, Cristo regresará a juzgar al mundo, a las naciones, a los inconversos, aquellos que no son salvos, aquellos que se rebelaron contra Él. Pero recuerden que en el periodo de la tribulación también está el anticristo. Es alguien que está en contra de Cristo. Y habrá un templo y se sentará el anticristo en el templo, y ahí dice Daniel que será la abominación desoladora. Habrán sacrificios, que es abominación para Dios. Y después de eso, Cristo viene a buscar al mundo. Habrá un juicio al final de la tribulación que se llama el juicio de los machos y las ovejas y los machos cabríos. Va a haber un juicio ahí para sacar a un grupo de gente, para que pueda entrar en el reino milenial. Entonces, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy es acerca del reino milenial. Habrá gente que va a salir de la tribulación con cuerpos no glorificados. Veamos Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 3. Lo que vio Isaías, el hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la exaltación del Mesías, la exaltación de Judá y la exaltación de Jerusalén. Pero cuando hablamos de Judá y Jerusalén, estamos hablando de 2 tribus y 10 tribus, pero que en este contexto ya es uno solo, ¿no? Solamente Israel, porque ha entrado al reino milenial, y Israel va a ser reunido antes de la tribulación
va a ser una nación donde vendrán de todos los confines de la tierra. Ahí se reunirán las 10 tribus de Israel y las de Judá en uno solo. ¿Y para qué van a ser reunidos? Para ser juzgados, para meterlos en una disciplina. Esa es una promesa para ellos. Y por eso es que a veces la gente que estudia la palabra de Dios y que confunde a la iglesia con Israel, ellos dicen, vamos a pasar por la tribulación, porque confunden a Israel con la iglesia. Israel con la iglesia somos una sola cosa, es una gran mentira, ¿no? Y vamos a ver entonces que esa visión que tuvo Isaías habla acerca de Israel, y de la capital, ¿verdad?, que es Jerusalén. ¿Y por qué es que va a tener importancia esta ciudad, la capital de Israel? ¿Por qué va a tener tanta importancia? Recuerden que allí va a ser construido el templo. Y para los judíos el centro prominente de adoración es el templo. Y para ellos tener el templo es como tener lo máximo, ¿no? Usted dice, bueno, escojo en tener algo. Y usted se decide por algo, no, esto era lo que yo quería. Entonces para Israel tener el templo es lo máximo, es lo mejor que puede pasar para ellos, tener el templo. El anticristo les va a permitir adorar en el templo por un tiempo. Luego se revela el anticristo, les quita la adoración, los sacrificios, y el anticristo se sienta en el templo para que le adoren a él. A partir de ahí hay una persecución tremenda para Israel, hasta que lleguen al reino milenial un remanente de Israel, no todos, porque muchos serán engañados. Y por eso cuando confunden a la iglesia que con Israel, les dice, y muchos serán engañados, aún hasta los escogidos. Y los escogidos somos la iglesia, dicen algunos. No, los escogidos es Israel. Ahora, versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Por qué es que entonces en los postreros, Isaías apunta a los postreros tiempos? Porque es en el reino milenial donde van a suceder todas estas cosas. Cuando habla de los postreros tiempos, ese contexto se refiere al reino milenial después de la tribulación. Y es el tiempo cuando el ungido de Jehová va a sentarse a reinar. Por eso es que tiene importancia, ¿no? Ahora Jesucristo venía desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se ha hablado mucho de Jesucristo acerca de él como rey. Y Dios le prometió a David que iba a establecer un reino con su descendencia. Y ese rey era no su hijo Salomón, porque recuerden que Salomón perdió el reino. La mitad del reino le quedó a un descendiente de Salomón y a un descendiente de su criado. Ahora entonces, pero el descendiente principal era Jesucristo. Ahora en términos generales, entonces estamos hablando de que Cristo va a reinar en el milenio. Va a reinar en el milenio por 1000 años. Esta palabra milenio no se encuentra en la Escritura, ¿no? Y algunos dicen, esa es una gran mentira porque no existe. Pero la palabra milenio lo que significa 1000 años. Y habla de 1000 años. La Escritura, sí, en el capítulo 20, versículo 1 al 6, habla de 1000 años. Entonces,
durará 1000 años el reinado. Ahora, Cristo vino por primera vez con una misión. ¿Cuál es la misión que vino con la que vino Cristo? Salvar al pecador. Esa es la misión que Cristo trajo, ¿no? Al inicio de su ministerio, Él empezó a predicar. Tenía un ministerio de sanidad, un ministerio de ayudar a la gente, pero lo principal para Él era salvar al pecador. Es decir, traer un mensaje de salvación. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 19, versículo 10, para que veamos el propósito de la venida del Hijo del Hombre. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito principal, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas fueron las palabras de Jesús, porque lo criticaron, ¿no? Porque se reunía con pecadores. Jesús dice, ese es el propósito de Dios, salvar al pecador. También, Él vino a salvar al pecador por medio de su muerte. Es decir, el sacrificio de Él era importante, ¿no? Él tenía que morir. En Mateo 16, versículo 21, Él dice que va a ser entregado en manos de pecadores y de las principales autoridades, pero que va a resucitar al tercer día. Estaba hablando acerca del Evangelio de la gracia, cumpliéndose en su sacrificio, en su muerte. Y en Marcos 10:45 dice el escritor Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo era que iba a rescatar a la gente? A través de su muerte, a través de su sacrificio. En la segunda venida de Cristo, el trono le será entregado. Allí en el reino milenial le será entregado. Veamos Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Está hablando Lucas en el capítulo 1, está hablando acerca de Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A partir del reino milenial en adelante, Cristo será el rey, y su reino no tendrá fin. Entonces están sentadas las bases para que podamos entender lo que este capítulo 2 de Isaías está hablando aquí, que lo que está diciendo, se está profetizando Isaías. Ahora, en este versículo 2 habla del monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y se está refiriendo a Jerusalén y al templo como cabeza de los montes. Es decir, era lo más importante. Si nos empezamos a preguntar nosotros cuál es lo principal de cada país, hay una ciudad más importante, ¿no? Y si nos ponemos a preguntar sobre lo más importante en todo el mundo, la gente le da relevancia a Estados Unidos, ¿no? A otros le dan relevancia pues al continente europeo, donde hay muchas ciudades importantes. Otros le dan relevancia a China. Ahora, entonces, ¿por qué le dan relevancia? Porque se han destacado en algunas cosas. Tienen gente muy inteligente que ha hecho muchas cosas. Pero
Bueno, aquí se refiere que Jerusalén será la cabeza principal donde está la casa de Dios. Y será algo tan importante para ese entonces, que no habrá más ciudad que esa de mayor relevancia, porque es el lugar donde va a estar ¿quién? Donde está Cristo. Y por eso es que va a tener relevancia. Recuerden que el anticristo quería suplantar a Jesucristo, ¿no? Sentándose en el templo y queriendo que le adoraran. Pero ahora está el verdadero Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, está sentado en el trono, en el templo, en el reino milenial. Y por eso es lo que tiene gran relevancia, ¿no? Y por eso este capítulo de Isaías, en estos primeros versículos, hace una exaltación de Jerusalén y del Mesías. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, es decir, podrían haber lugares que tenían mucha importancia, mucha relevancia, lugares donde la gente quisiera ir, la gente quisiera ir a estudiar, la gente quisiera tener un conocimiento de ciertos lugares, ¿no? O de ciertos lugares donde enseñan. Por ejemplo, si nos preguntamos nosotros a dónde están los mejores lugares, centros de conocimiento científico, filosófico o de cualquier conocimiento de investigación, anteriormente eran los griegos, ¿no? Los griegos tenían un amplio conocimiento de todo. En sabiduría, en la universidad, lo primero que enseñan, ¿no? El conocimiento de los griegos. Ahí aparecen, en cualquier área del conocimiento. Ahí, si es en filosofía, si es en sociología, lo primero que le enseñan a uno sobre los griegos. Pero si quisieran mandar a alguien a la universidad más importante del mundo, ¿a dónde están? Estados Unidos. No, hombre, pertenecer a esta Universidad de Harvard, donde quiera en el mundo le dan trabajo a alguien que haya estudiado ahí. Está otra universidad que se llama Oxford y otra que se llama Stanford. Son universidades desarrolladas que tienen un amplio conocimiento. Ahora, pero, para este entonces que estamos hablando, si alguien quisiera ir a aprender, tiene que ir a Jerusalén. Porque Jerusalén va a ser la ciudad más importante mundial. Ahora tienen amplio conocimiento ahí en Israel, de todas. Para la guerra ellos, número uno en armamento, ¿no? Tienen armas que hasta la gente no sabe ni cómo se manejan, pues. Pero ellos tienen un amplio conocimiento ya, pero el conocimiento que se va a enseñar en el tiempo de Jesucristo va a ser un conocimiento diferente, no conocimiento como el que tenemos ahora. Los países más desarrollados siempre están pensando en hacer una arma que otros no la tienen, para imponer en el mundo y tener preeminencia y gobernar mundialmente. Pero en el tiempo del Mesías, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Ahora, políticamente, en el reino milenial estará centrado en el Mesías como rey.
Él es el Rey. Es Dios gobernando al mundo. Jesucristo como hombre reinando al mundo, pero siendo Dios, reinando al mundo. Dios siempre quiso gobernar de esa manera, pero la gente no quiso. Y Dios ha dado libertad para que escojan. Fíjense bien que en el tiempo de los jueces, Dios le pidió la opinión a ellos. Bueno, le dijo, bueno, ¿quieren que lo gobierne yo o quieren que lo gobierne un rey? ¿Y qué decidieron ellos? Queremos un rey como las demás naciones. Pero Dios quería gobernarnos. Y Dios los ha ido dejando, ¿no? Y les ha ido mal. A todo el pueblo de Israel le ha ido mal por eso. Y Dios quiere gobernarnos a nosotros también, como iglesia. Y quiere poner ese gobierno sobre nuestra vida, pero aún nos rebelamos. Nos rebelamos en contra de Dios muchas veces, ¿no? Antes, en esta iglesia, la enseñanza era que debíamos de someternos a Dios a través de la ley. Y cada sacrificio, cada obra que hiciéramos abonaba para un poquito llegar hasta la benevolencia de Dios y ser salvados al final de todo. Pero cuando los creyentes de esta iglesia se dieron cuenta que era por gracia, bueno, lo que quiero apuntar es que antes un culto como este estuviera lleno. La gente estaba sometida a la ley, estaba sometida a las buenas obras, sometida al esfuerzo humano. Y aquí estuviera lleno este día. Se hacían cultos en la madrugada y venía la gente. El próximo domingo, aquí en esta iglesia, se celebraba el domingo de resurrección a las 4 de la mañana. Y ahí venían los hermanos al culto. Ahora, cuando se dieron cuenta que era por gracia, la gente se fue como alejando y se ha ido alejando de Dios. No dije como ya me salvó, ya no necesito hacer ningún esfuerzo. No, pero hay que ser agradecidos, hombre. Hay que ser agradecidos. Si Dios nos ha salvado por pura gracia, sin merecerlo, lo mejor que podríamos hacer es reunirnos y estudiar su palabra y ver cómo comunicarla a otros para que se salven también. Ahora entonces va a ser una teocracia entrada allí en Jerusalén, donde se cumplirá el pacto que hizo Dios con David. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con David? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16 al 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios le estaba revelando a Natán cuál era su propósito para la descendencia de David. Dice que iba a afirmar la casa de David para que el gobernante de la descendencia de David tuviera un reino permanente, eterno. Y Dios tenía la visión, igual los profetas, hacia Jesucristo. Entonces, pero estaba cumpliéndose aquí la profecía, o este pacto se está cumpliendo aquí en esta profecía de Isaías. Otra de las cosas que vemos es que será un gobierno universal, Veamos ahí en Daniel capítulo 7, versículo 14.
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces será un gobierno universal donde Cristo va a reinar y todas las naciones se van a someter. Ahora, ¿cuántos quieren someterse a Israel hoy en este tiempo y a su gobierno? Nadie, todos son enemigos de Israel. ¿Sí? Y aquí Estados Unidos un poco le hace mingo, ¿no? A Israel, ¿no? Pero la otra vez que pidieron la opinión, hasta los países centroamericanos decían que estaban en contra de Israel. Ahora entonces, ¿y qué nos pidió Jesucristo como iglesia a nosotros? Orar por Israel. No debemos de estar en contra de Israel. Aquel que está en contra de Israel le va a ir mal. Allá en Génesis capítulo 12 dice que Dios va a bendecir a aquellos que bendigan a Israel. Aquellos que bendigan a Israel. Ahora aquí dice que todos los pueblos, naciones, lenguas le servirán, vendrán, va a ser un gobierno universal, va a gobernar a todas las naciones. Y su reino nunca será destruido. Entonces vemos que es un reino eterno, para siempre. En Isaías capítulo 2, versículo 3, vamos otra vez ahí. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Entonces vemos aquí que en el tiempo del milenio que en Jerusalén va a ser un centro de enseñanza, ¿no? Un centro de enseñanza, donde todos querrán ir. Ahora, la pregunta que algunos hacen es: ¿qué enseñará Jesucristo ahí? Pues ahí va a despejar todas las dudas que cualquier creyente tenga. Ahí va a tener oportunidad de preguntar. Porque quien va a estar enseñando es el maestro de maestros. Ahora fíjense bien, hay muchas iglesias, religiones, no digamos, y todos por excelencia tienen la verdad. Y algunos tienen sus propios profetas que han escrito sus propios libros y creen más en ese libro que en la Biblia, que la palabra de Dios. Y dicen ellos: esta es la verdad. Y algunos tienen su propia religión y dicen: nosotros somos lo mejor que ha podido ser, porque nosotros somos la religión que Dios ha dejado. Y Dios no ha dejado religión, para nada ha dejado religión. Y así, no todo el mundo tiene la verdad y nadie se pone de acuerdo. La verdad está en su palabra, ¿no? En la Biblia. No hay más que buscar, ahí está en la Escritura la verdad. Entonces en el templo Cristo va a estar enseñando, las naciones acudirán ahí y va a hablar acerca de la vida espiritual, de la vida espiritual de la gente. Hermanos, aún hoy tratamos nosotros de enseñar la palabra de Dios para la vida espiritual de la iglesia. La gente oye el mensaje, pero no lo pone en práctica. La gente puede salir diciendo: estuvo bonito la predicación, ¿verdad? Pero a partir de que llega a su casa, para allá se le olvida todo, ¿no? Se le olvida todo.
Entonces, todas las naciones vendrán y tendrán un conocimiento amplio de la palabra de Dios, la gente. Enseñar la vida espiritual del milenio. ¿Cómo será la vida espiritual del milenio, hermano? ¿Están alegres de estar aquí ustedes, hermano? No se oyó. No están alegres entonces. Pero en la vida espiritual del milenio la gente va a querer ir. Yo a veces me da cólera, ¿no? Cuando veo que viene un hombre a predicar y son gentiles detrás de aquel hombre, ¿no? Y digo yo, así debería ser la gente detrás de Cristo, detrás del Señor. Pero a Jesucristo lo rechazan y nosotros lo sabemos cuando predicamos a Cristo a la gente dice, no me interesa ese mensaje. Ahora, entonces, la vida espiritual en el milenio va a ser una vida, bueno, la mayoría de iglesias quiere tener un avivamiento espiritual, pero la gente tiene un concepto muy equivocado del avivamiento espiritual, ¿no? Que estuviéramos todos reunidos aquí y cantando y aplaudiendo y tener un tiempo de alabanza muy largo y dice, bueno, hoy sí nos gozamos. Ese no es avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual es cuando nosotros nos gozamos en aprender la palabra y poner en práctica. Cuando nos gozamos en la oración. Nos da gozo orar. Ese es un avivamiento. Y cuando queremos poner en práctica todo lo que la palabra de Dios enseña, entonces imagínense que va a estar Jesucristo ahí, en medio de la gente, y Cristo va a estar enseñando, y usted va a estar ahí, o no va a estar ahí, hermano. Usted va a estar ahí. ¿Y cómo lo sabe? ¿Quiénes estarán en el milenio? Va a estar la iglesia con cuerpos glorificados. Van a estar los santos del Antiguo Testamento con cuerpos glorificados porque van a resucitar. Van a estar ahí aquellos hombres que usted quiere saber mucho de ellos, ¿no? Del Antiguo Testamento y todos los profetas. Ahí van a estar. Van a estar los redimidos de la gran tribulación. Van a entrar al milenio y van a entrar todos aquellos que fueron salvos sin cuerpos glorificados en la tribulación. Van a entrar al milenio también. Estos son salvos, pero van a entrar al milenio sin cuerpos glorificados. Ahora entonces, todo este tipo de gente va a estar ahí. Y usted va a estar en la presencia del Señor. Y Jesús les dice, bueno, cuando yo esté presente ante ustedes, vamos a tomar este vino nuevo y este pan nuevo. Cuando estemos juntos. Y va a haber gozo, va a haber alegría. Imagínese usted que la gente muchas veces ni quiere tomar la cena del Señor. Y es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Y allá en su presencia todo el mundo va a participar de eso, con alegría, con gozo. Todo el mundo quiere participar y todo el mundo quiere oír el mensaje de Jesús. Entonces va a ser un tiempo de avivamiento allí en el milenio. Ahora Él les enseñará de cómo caminar en la vida como creyentes en el tiempo del milenio. ¿Y por qué es necesario la enseñanza ahí, hermanos? Y de todas maneras, nosotros no vamos a ser pecadores porque tenemos cuerpos glorificados. Pero va a haber gente que sí va a tener relación con la vieja naturaleza todavía. ¿Quiénes? Los que entraron de la tribulación al milenio sin cuerpo glorificado.
Entonces va a ser necesaria la enseñanza. La iglesia va a estar ahí apoyando a Jesucristo. Los apóstoles se sentarán en los tronos a juzgar a la gente. Y la iglesia van a ser reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a estar en actividad tremenda ahí, ¿no? A partir de ahí del reino para allá, vamos hasta la eternidad. Entonces, les enseñará los caminos, porque, y dice en el versículo 3, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. En la primera venida Cristo enseñó los caminos del Señor, enseñó cómo caminar en la vida cristiana. Claro que sí, igual será ahí, va a enseñar. Ahora tendremos un conocimiento completo acerca de Dios. Aquellas cosas que no las entendemos, las podremos entender ahí. Todas las dudas serán despejadas. ¿Sí? De todas aquellas cosas que nos quedamos solamente con el deseo de saber, ahí se van a saber. Hay algunas iglesias que dicen que Elías no fue raptado vivo. Dicen una iglesia. Hay otros que dicen que sí, ¿no? Entonces, aquellos que tengan dudas, que pregunten allí, ¿verdad? ¿Cómo fue, verdad? Que le pregunten a Elías. Ahora, en Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo será el conocimiento en ese tiempo? Como las aguas cubren, y ese conocimiento va a estar aquí, miren hermanos, en la mente de ustedes también, porque va a ser enseñado el conocimiento de Dios. Ahora, muchas veces algunos no entienden por qué es que los creyentes sabemos algunas cosas y ellos no las pueden entender. Porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos enseña, nos da el conocimiento que muchas veces para otros es oculto. Y la gente podría decir, pero ni estudiado, pero sí, el Espíritu Santo nos enseña. Ahora nos enseñará su palabra, porque dice que de Sion saldrá la ley. Entonces, los pueblos, las naciones querrán subir a Jerusalén y aprender. Todos aquellos que rechazan a Jesucristo, muchos de esos van a andar ahí, ¿verdad? Esas naciones detrás de Jesús, queriendo saber. Entonces, esa adoración hacia Jesucristo también será universal. Habrá una adoración completa para Jesucristo. Cuando Cristo vino, ni le creyeron, ¿no? La gente le enseñó, este es el Mesías. Hasta sus hermanos pues dudaron de ellos. Dijeron, no puede ser, si con nosotros se ha criado, ha trabajado de carpintero. Ahí tenemos el ropero que acaba de hacer. No es posible que sea hijo de Dios y que predique esa palabra de parte de Dios. No puede ser. Muchos no creyeron. Los religiosos lo opusieron porque estaba en contra de lo que ellos hacían. Pero aquí habrá una completa adoración universal para Jesucristo. Todos le adorarán, todos vendrán a Él y se postrarán ante Él. Cuando Pablo escribió en Filipenses, todas las rodillas se doblarán delante de Él. De eso está hablando, ¿no? La adoración hacia Jesucristo. Entonces, no habrá problemas para la enseñanza como hoy, hermano. Gracias a Dios que aquí tenemos libertad y nadie nos molesta para que podamos enseñar. Pero hay lugares en algunos países que las reuniones son secretas.
son secretas, es decir, no se puede enseñar libremente. Si al predicador lo descubren, lo matan. Lo matan porque es prohibido. También no habrá persecución, no habrán reuniones en los... me contaba un hermano de los que venían de Venezuela, que en la reunión, hacían unas reuniones secretas, ellos en las cantarillas o las tuberías que hacen en las ciudades subterráneas. Ahí tenían unas reuniones secretas, algunos compañeros de los hermanos que venían aquí. Entonces también no habrá problemas para la enseñanza porque todo va a estar correcto. Ahora fíjense bien, algunos se van dudando, ¿no? Aún de lo que enseñamos aquí, se van dudando, ¿será cierto lo que dijo el hermano? Allí no va a haber censura, porque quien va a enseñar es alguien que no te puede mentir. Todo va a ser verdad. Entonces, hermanos, va a ser un lugar especial el reino milenial. Todos quisieran estar ahí. Todos quisieran estar. Las naciones van a venir de diferentes partes del mundo a Jerusalén, porque quieren estar ahí. Hoy en día la gente hace excursiones y va para Jerusalén, pero a acabar el sicómoro, ¿no? Donde se daba Jesucristo ahí, ¿no? Donde estaba Zaqueo. Se traen las piedras de allá. No, en ese tiempo, allí va a estar verdaderamente la palabra de Dios literalmente y verdaderamente correcta. Ahora, otra pregunta que algunos hacen acerca del milenio o del reino milenial. ¿Habrá maldad en el reino milenial? ¿Habrá maldad en el reino milenial? Por un tiempo no va a haber nada de maldad. Bueno, casi todo el reino milenial no va a haber maldad. Pero recuerden que allí entraron hombres con cuerpos sin glorificar, ellos eran creyentes, tuvieron hijos. Ajá, en 1000 años, ¿cuántos hijos pueden nacer, hermano? ¿Cuántas generaciones pueden nacer? Va a haber mucha gente. En el templo, Jesucristo va a enseñar y van a estar en el libro de Ezequiel dice que se le van a ver todavía las señas de los clavos. ¿Por qué? Porque Cristo quiere enseñar que Él fue sacrificado en la cruz del Calvario por la gente que no entró ahí como creyente. Es decir, está ahí, nació ahí y no son creyentes. Porque van a tener Cristo no les va a imponer a nadie ahí. Todos van a tener libertad de escoger si creer o no creer. Los padres inculcarán a los hijos, pero los hijos tomarán sus propias decisiones. Y cada vez que se aleja una generación de otra, la gente se aleja más de Dios. Mi cuñado que vive en Canadá dice, yo me dice allá en Canadá, yo no oigo hablar de nada de Dios. Y mis hijas desde chiquitas bueno, han tenido cierto temor, pero ellas desconocen mucho de Dios, no conocen mucho. Y en esos países desarrollados quieren quitar la enseñanza de Jesucristo, pues. Aquí en Estados Unidos ya no se quiere que se le enseñe, quiere que se enseñe de Jesucristo, pero solamente algunas cosas. El sacrificio de Cristo lo quieren borrar del mapa. Dicen que es un mensaje muy cruel.
Pero sin enseñar el sacrificio de Cristo, la gente no podía entender cómo salvarse. Y recuerden, hermanos, que hay 1000 años encadenado Satanás también. No va a haber maldad porque está encadenado Satanás. Pero al final, recuerden que todos esos descendientes de los que entraron con cuerpos sin glorificar, cuando suelten a Satanás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se van a rebelar contra Dios, contra Jesucristo. Yo voy a leer desde Apocalipsis 20, del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El reino milenial era que precisamente había un ambiente para ser bueno, no para ser malo. No se enseñaba sobre el pecado, porque la gente tenía el conocimiento amplio de Dios acerca de la vida, cómo caminar delante de Dios, ¿no? Y todo eso. Es decir, ahí había un ambiente establecido como para ser bueno, así como en el jardín del Edén, Adán y Eva, ¿no? Pero lo que los psicólogos dicen, los filósofos y los sociólogos dicen que el ambiente afecta a la gente, no es cierto. Porque el ambiente en el milenio es para ser bueno y mucha gente, ¿cómo dice que es el número de los que se rebelaron? Entonces, significa que la influencia de Satanás impuso ahí, ¿no? Ahora, y la gente sin Jesucristo no es nada. Jesucristo es el quien puede cambiar la vida de un ser humano. Es decir, la gente sin Cristo no puede hacer cambios en su vida. Hay algunos que dicen, voy a ir a la iglesia para dejar la marihuana. No la va a dejar. Porque la iglesia no sirve para quitar el vicio de la marihuana. Tienen que confiar en Cristo para que Cristo le quite el deseo de fumar marihuana, ¿no? Algunos dicen, para dejar la borrachera voy a ir a la iglesia. No la va a dejar. Tiene que venir como borracho y confiar en Cristo para que esa vida sea transformada. Ahora entonces, hay un ambiente hoy en este tiempo tan hostil, ¿no? Que la gente necesita a Cristo, pero la gente lo rechaza. Y si la gente quiere estar en el reino milenial, en este tiempo donde va a ser un tiempo tan maravilloso, necesita confiar en Jesucristo ahora. Necesita creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para ser salvo. Y si lo creen, pues ahí tienen la entrada al reino milenial también, porque la iglesia entrará ahí. Y si quiere entrar ahí, pues necesita confiar en Cristo. Entonces, vemos que el reino milenial va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo de gozo, de alegría, un tiempo de avivamiento donde los creyentes se van o nos vamos a gozar ahí. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,